La empresa portuaria Quetzal enfrenta desde hace meses una crisis operativa debido a la falta de soluciones y al deficiente mantenimiento en dragado y recuperación del calado. Esta situación ha agudizado la crisis con una creciente acumulación de buques anclados en la playa esperando turno para llegar a los muelles. El personal de Ajexport ha subrayado la necesidad de un plan integral que mejore y mantenga la infraestructura portuaria para optimizar la operatividad del puerto y utilizar toda su capacidad. En un espacio de opinión de Canal Antigua, el director general de Ajexport, Amador Carballido, discutió cómo esta problemática ha afectado negativamente a la economía. La gestión general de la infraestructura del país, creo que en general nos respondemos la pregunta en una primera instancia. Y cuando hablamos de los puertos, incluso nos metemos en un tema incluso más fuerte, porque el puerto, al estar en un punto específico geográfico, también genera un desarrollo económico y unos intereses económicos en la propia zona que también hacen difícil que el tema avance. Dos modelos relativamente parecidos en su base, pero distintos en su ejecución, como Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla. Sin embargo, confluyen en ambas situaciones los dos en una situación en la que no hemos visto modernización a pesar de las necesidades claras que el país tiene. ¿Qué temas nos pueden venir de acá? En primer lugar, en términos de la gestión económica de los puertos, siempre se habla de puertos que tienen utilidades, que tienen excedentes, pero en realidad terminan siendo excedentes que en muchas ocasiones provienen de sus inversiones financieras. Claro. Y entonces cuando los estados financieros de una institución o de una empresa en realidad no provienen sus excedentes de los ingresos ordinarios, sino que provienen de inversiones financieras, nos dicen muchísimo de cómo se está gestionando. En primer lugar, escasez de inversión a través del tiempo, porque los excedentes que entonces pasan a ser parte de inversiones en bancos o demás y que generan intereses, única y exclusivamente puede suceder porque pues, no hay inversión a través del tiempo y es más que visible. La tecnología que nosotros tenemos en general es la misma, en términos de una grúa, en términos de los muelles, en términos de los rompeolas, en términos de la batimetría que se hace para la profundidad en los puertos. Entonces uno observa, en primer lugar, una escasez de inversión, pero también, a su vez, establece otra circunstancia y es que los modelos de operación se mantienen. ¿Por qué? Intensivos en recurso humano. Entonces, un modelo intensivo en recurso humano que tiene un incentivo de no moverse hacia disminuirlo, entonces también o hace que invertir en una grúa o en cuestiones que automaticen más al puerto sea un asunto en el que ya los intereses locales también lo va generando. Amador Carballido nos comparte qué tan grave es la situación portuaria en nuestro país y qué soluciones se han planteado para el país. Tan grave es la situación que estamos enfrentando a nivel portuario. Si pudieras ejemplificarle a la gente que nos está escuchando qué es lo que está pasando específicamente en el puerto del Pacífico, ¿no? En el puerto Quetzal. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es, en primer lugar, una tremenda incertidumbre con la terminal especializada de contenedores, APM, que se encuentra en un limbo legal de aproximadamente hace 5 a 6 años o un poco más respecto a un juicio que finalmente perdió. ¿Y cuál es la instancia que queda para saber si va a poder seguir operando o se puede quedar detenida, si la operación llega a ser privada o no? Entonces eso nos da un primer lugar donde tenemos un claro problema de operación en la parte contenerizada. El otro problema grande es las distintas discusiones si la profundidad que nos da el área de maniobras da la profundidad necesaria y si no la da, entonces que en algunos momentos el tráfico que se está generando adentro de esa zona pueda ser de esperar mareas altas o demás para que el barco de cierto calado puedan entrar. En tercer lugar, en la operación per se. Tenemos una operación claramente superada en términos de ocupación, es decir, una operación que está entre un 80-90% de ocupación es muy alta. Entonces, al mínimo tema de un aumento en carga, entonces la operación se complica y uno observa entonces esos 20 o 30 barcos en el área de fondeo esperando poder entrar. ¿Cuántos hay ahorita? Si no recuerdo mal, y eso los vimos el jueves de la semana pasada, habían 26 barcos en espera. 26 para atracar en el muelle, ¿no? Es correcto, 26 barcos. Impresionante. Entonces, el tiempo que eso lleva para todo ese proceso de descarga nos lleva a una operación que está superada, a una infraestructura que está en cuestionamiento, el rompeolas también tiene problemas, y finalmente una operación de APM que está en el limbo, si en cualquier momento de estos es intervenida o se detiene o se va. Entonces, todo eso junto constituye un problema de gran magnitud.
La voluntad política es uno de los factores que inciden en que la crisis que enfrenta la situación portuaria, según le explica el director general de AGEXPORT. Sería, José, que seguramente de los que tú mencionas me quedaría con dos. Cuando tú mencionas voluntad política, sin duda ha faltado. No tendría duda que ha faltado voluntad política, porque de alguna manera el entendimiento todos lo tenemos. ¿Qué más podemos agregar nosotros de un análisis de qué falta en el puerto? Pero ha faltado voluntad política. Cuando uno ha tenido oportunidad de discutir con los distintos funcionarios a través de, 3, 4 gobiernos, la discusión siempre es la misma y el temor de proceder se hace sentir como autoridades que están trabajando solas, autoridades que al llegar a los puestos no sienten un respaldo gubernamental integral o social. Claro. Y entonces esas grandes inversiones se detienen. Vivimos hace 3 o 4 años cuando se cayó el proceso para la licitación que ya se había adjudicado para el rompeolas. El rompeolas tiene años de estar así. La operación era de 400 millones de quetzales. Y empecemos con un poco de análisis. Sí. 1, ¿es necesaria? Totalmente. No hay ni discusión. Sí. 2, ¿cuáles fueron los titulares de los medios cuando salió la licitación? Duda, corrupción, de todo. Claro. 3, temor de los funcionarios a proceder con el proceso porque había una opinión pública un poco adversa. Sí. 4, un congreso que en el caso de algunos diputados mandaron a la Contraloría a buscarle cualquier detalle al proceso y ese detalle votó el caso. Si tú lo ves, juntando todo esto, es como sociedad misma, bloqueamos también ya a estas alturas procesos que iban en camino. Porque estoy hablando de 4 distintos ejes. Seguramente por adentro del tema es obvio que un trabajador portuario ve el problema en el rompeolas, lo sabe y lo conoce. ¿Por qué no lo apoya? Porque un gobierno que lo ve no lo apoya. Porque unos medios que ven el caso no lo apoyan. ¿Y por qué funcionarios a la mínima cuestión o señalamiento tampoco se atreven? Voluntad política, voluntad social. Un gobierno que llega y dice, señores, esto se tiene que hacer. Se convencen a los medios, se convencen a la sociedad hasta donde se pueda, se les muestra, se viaja, se hacen procesos muy transparentes, que son larguísimos, por cierto, y eso no es una facilidad. Entonces yo me quedaría un poco con eso. Planificación, José, me consta que se trabaja bastante, se vuelven a hacer planes maestros, uno lee los planes maestros y está claro que ahí está dicho lo que hay que hacer, y uno dice, bueno, ahí está. Y sin embargo, nos pasan los 4 años y otra vez no pasó. Para ver la entrevista completa, lo invitamos a escanear el código QR que se encuentra en su pantalla. También puede visitar nuestra página de YouTube de Canal Antigua. Recuerde ser parte de estos espacios de opinión todas las mañanas a partir de las 8:30 AM en compañía de expertos sobre temas de interés nacional e internacional.